Santilli con Facundo Manes y la esposa de Santilli, Analía Mayorana. Ahora vamos a volver ahí al acto porque obviamente hay mucha atención puesta ahí en esos cierres de campaña. Finalmente la discusión interna de Juntos, si había o no cierre de campaña por el asesinato del kiosquero de Roberto en La Matanza, finalmente se suspendió en Vicente López ayer, pero se hace acá el acto formal de cierre de campaña de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Y más tarde va a estar el acto de cierre de campaña del oficialismo con la presencia confirmada de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así porque hasta ahora estaba confirmado que el único orador iba a ser Alberto Fernández, pero ¿se confirmó a última hora la presencia de la vicepresidenta? Así es, Maxi, va a ser hoy por la tarde en Merlo. Finalmente buscan que sea un cierre de campaña orientado a la provincia de Buenos Aires. Va a estar Alberto Fernández, va a estar por supuesto Victoria Tolosa Paz y el dato del día es que finalmente Cristina Fernández de Kirchner estará presente. Si hablará o no hablará es un misterio, nadie lo confirma ni lo deja de confirmar, pero lo cierto es que va a estar presente la vicepresidenta. Recordemos, hace algunos días tuvo una operación, ¿no?, quirúrgica, no va a viajar al sur como habitualmente lo hace cada vez que hay elecciones, se queda aquí en la ciudad de Buenos Aires y hoy va a ser parte del acto en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar también de la nueva conducción de la CGT, que significa el nuevo triunvirato de la CGT, donde se incorpora Pablo Moyano, la CGT unificada, respaldando al gobierno, Alberto Fernández en realidad, jugando fuerte con el presidente en la interna con Cristina y con el kirchnerismo duro. Pero vamos a arrancar con esto, también un día de cierre de campaña con un dólar caliente. Está cotizando ahora el blue a 207 pesos en la City porteña, obviamente en ciudades del interior del país. La cotización está por arriba de ese valor. Acá le estoy viendo a Carlos Fara. En un ratito vamos a hablar, Carlos, de cómo viene este tema del cierre de campaña. Pero claramente el gobierno llega con lo justo al cierre de la campaña electoral, con los dólares libres bien arriba de los 200 pesos y con mucha expectativa sobre lo que puede pasar después del domingo. Y esa situación, ahora vamos a ver qué implica y qué hay detrás de este dólar de 207 pesos en el blue y los dólares libres en blanco alrededor de los 210 pesos, incluso un poquito más, 215 pesos. Pero la incertidumbre es mucha respecto a qué puede pasar después del domingo, qué hace el gobierno con la política económica. Por eso, antenoche, Alberto Fernández y Martín Guzmán estuvieron reunidos con un grupo de empresarios de empresas multinacionales, CEOs, presidentes, gerentes de empresas multinacionales muy importantes que operan en la Argentina, tratando de llevar tranquilidad respecto a cómo sigue la política económica después de este domingo 14 de noviembre. Y ahí, según pudimos reconstruir, una serie de definiciones, tanto del presidente como de Martín Guzmán. Estuvieron como 3 horas reunidos. Empezó a eso de las 10 de la noche, siguió como hasta la 1 de la mañana el encuentro, porque fue un encuentro donde obviamente las multinacionales, sobre todo todas las empresas, están tratando de cubrirse de una eventual devaluación y están tratando de posicionarse o en moneda dura, en dólares, por eso la presión sobre el contado con liquidación libre arriba de los 210, 215 pesos, o en bonos en pesos ajustados por tipo de cambio oficial, en los bonos dólar link, previendo que va a haber una suba del tipo de cambio oficial más rápida después del domingo. Pero hay otras empresas que están también complicadas porque no pueden comprar dólares porque al mismo tiempo importan, y si compran contado con liquidación no pueden comprar los dólares oficiales para importar, y tampoco pueden comprar instrumentos de la deuda argentina en pesos atados al dólar, porque sus casas matrices le dicen no queremos más riesgo soberano, no queremos más bono de la deuda argentina. Entonces hay muchas empresas que están ahí con plazos fijos en pesos en el sistema financiero, viendo qué hacen y cómo se mueven en los próximos días, cuando hay, insisto, mucha expectativa
de que va a pasar algo con la política económica después del domingo. En esa reunión, Alberto Fernández y Guzmán transmitieron, sobre todo el ministro de Economía, lo siguiente: no va a haber default con el FMI, eso aseguró Guzmán en esa reunión. Vamos a arreglar en enero o febrero con el FMI. Ese fue el mensaje que envió Guzmán con Alberto Fernández al lado a los hombres de negocio de las principales empresas multinacionales que operan en el país. Pero atención, obviamente una cosa es lo que dice el ministro de Economía y hasta el presidente, y otra cosa es la credibilidad que tienen o la certidumbre que generan. Obviamente todos se fueron con la idea de que Guzmán y Alberto Fernández van a hacer lo imposible para que la Argentina llegue a un acuerdo con el fondo, pero no está claro qué pasa del otro lado de la coalición, cuál va a ser la actitud después del domingo de Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente tiene un peso muy pero muy importante dentro de la coalición de gobierno. Otra de las definiciones que dio ahí Martín Guzmán, el ministro de Economía, es que no habrá salto devaluatorio después de la elección. Nosotros habíamos dicho, sí, es obvio, es lo que dice todo ministro de Economía y es lo que viene diciendo Guzmán, y van a intentar salir muy gradualmente, acelerando las mini devaluaciones diarias del tipo de cambio oficial, lo que se llama el Krolimpec, como intentó, por ejemplo, Kicillof salir del atraso cambiario después de la elección del 2013. El problema es si en algún momento eso no es suficiente, seguís perdiendo reservas. Ayer el Banco Central vendió 180 millones de dólares para abastecer mínimamente la demanda en el mercado cambiario, si no estaba, y con un volumen muy grande de operaciones, es decir, jugando ahí muy fuerte, obviamente los importadores tratando de recuperar compras y pagos de importaciones que venían atrasados porque le venían poniendo en los últimos 20 días cepo. Entonces, esto de no va a haber salto devaluatorio, que es lo que plantea Guzmán, de nuevo, es lo que todos se llevaron la impresión que tanto el ministro de Economía como Alberto Fernández van a querer hacer después del domingo. La pregunta es si lo van a poder hacer, y engancho con el primer punto que había dicho, el tema del acuerdo con el fondo. Es evidente que la posibilidad de salir con unas mini devaluaciones diarias más rápidas, acompañando la inflación, si la inflación es 3% a suba del dólar oficial ese mes, si es 4, salir del esquema este donde el dólar sube oficial solo 1% por mes, con inflación promedio del 3,5%, eso se va a poder hacer si vos generás confianza y no te está corriendo todo el mundo al dólar y no se te amplía todavía más la brecha. Es decir, si vos tenés firme la brecha y el techo de los dólares libres, y eso depende de la confianza, y vuelvo al primer punto, a lo que había dicho tanto Guzmán como Alberto Fernández, que van a un acuerdo entre enero y febrero con el Fondo Monetario. Insisto, esto es lo que quiere hacer el ministro de Economía. ¿Podrá políticamente hacer eso después del resultado de la elección del domingo? Es el gran interrogante. Después, lo que planteó Guzmán y confirmó Alberto Fernández: no queremos un acuerdo con el FMI que implique un ajuste. Esto que dicen es lo mismo que dijeron este año, que hubo una reducción del déficit fiscal sin ajuste, pero este año quedaron licuados las jubilaciones, los planes sociales, los salarios públicos, todos licuados por la inflación, y eso se llama, obviamente, ajuste fiscal, por eso se achicó el déficit fiscal. Es más, Guzmán dejó trascender que él quiere un déficit fiscal este año que estaba en 4,5% el déficit fiscal del presupuesto 2021, y que Cristina, en una carta muy dura después de las PASO, dijo que había que elevar el gasto público para cumplir ese 4,5% de déficit fiscal. Guzmán cree que va a cerrar el año con 3% de déficit fiscal, incluso por debajo de la proyección que veníamos haciendo de 3,5%. Es decir, Guzmán, después de todo lo que pasó, va a caja los números fiscales que quiere mostrar en diciembre al Fondo Monetario. Este año ya es un déficit fiscal del orden del 3%, muy por debajo del déficit que figura en el presupuesto. Buscamos un sendero de convergencia fiscal, le dijo Guzmán a los empresarios, es decir, achicar el déficit fiscal, que el déficit fiscal del año que viene y la emisión monetaria
como está en el presupuesto del año que viene, sea menor al de este año. Y vamos a eliminar subsidios económicos innecesarios, hablando de subsidios energéticos, y es el gran punto de discusión también dentro de la coalición de gobierno, porque eso, más allá de que apunte a clase media para arriba, siempre genera todo tipo de controversia, porque llegan boletas con aumento de luz y gas a comerciantes, a empresarios pymes y demás, y siempre se genera mucho revuelo, además del impacto adicional que eso puede tener sobre los precios. Esto es lo que le transmitió Guzmán y Alberto Fernández a un grupo de empresarios líderes de empresas multinacionales en la Argentina en las últimas horas respecto a qué se hace después del domingo, para tratar de llevar algo de certidumbre, y diciéndole no se cubran todo en dólares porque no vamos a devaluar, no va a haber salto devaluatorio, vamos a ir a un acuerdo con el fondo que estabilice la situación. A ver, está en La Plata y ahora seguimos con esta información. Facundo Manes en el cierre de campaña de Juntos, junto a Diego Santilli. Que cuando en la historia de la humanidad ellos lucharon, pasaron cosas inimaginables. No acepten las cosas como están. Lideren, lideren y los vamos a acompañar. Pero no estamos acá para seguir emparchando. No podemos emparchar más en la Argentina. Tenemos que hacer una revolución, a la que llamamos revolución del conocimiento. ¿Y qué significa la revolución del conocimiento? Un país abierto al mundo, con paz social, con instituciones fuertes, sólidas, transparentes, exportando valor agregado en todo lo que producimos, en el campo, en la industria, en los servicios. Para eso tenemos que invertir en la primera infancia, porque la economía del siglo XXI es lo que tenemos entre las orejas, en la capacidad de innovar, de crear. La revolución del conocimiento también es educación de calidad, es combatir la inseguridad. Ahí está. Quiero decirles a todos los argentinos que en Juntos... Ahí está Facundo Manes en el cierre de campaña de Juntos. Ahora vamos a ver cuando hable de Santilli y ver si está Larreta. Ahora me vas a confirmar, Carlos, si está Larreta. Ahí me parece que hay algo de diferencias. Ahora me contás. Vamos a completar la información del dólar a 207 pesos en el día de hoy. Un mercado financiero caliente, todos cubriéndose en dólares, aquellos que tienen excedentes en pesos, que tienen ahorros en pesos. Y la desesperación de Guzmán y de Alberto Fernández por tratar de transmitirle a los empresarios, sobre todo de empresas multinacionales, que no van a patear el tablero después de la elección del domingo, que van a seguir con la hoja de ruta del acuerdo con el fondo y tratar de llevar sin un salto devaluatorio, sin un salto del dólar oficial brusco, el dólar más rápidamente de lo que hicieron hasta ahora, ¿no? Es decir, hoy tenemos una brecha de más del 100%, ahora vamos a ver, no se puede sostener durante mucho tiempo un dólar oficial en 100 pesos y los dólares libres bien arriba de 200 pesos. Esa brecha tiene un impacto sobre la economía real que no es sostenible en el tiempo. Ha habido brechas incluso más grandes en la historia argentina, pero nunca se sostuvieron. Esto no es Venezuela, que vos podés tener un tipo de cambio oficial y un dólar alternativo muchísimo más elevado durante mucho tiempo, porque colapsa la economía y las reservas del Banco Central, no es sostenible. Pero además de estas definiciones que le dieron Guzmán y Alberto Fernández a los empresarios, e insisto, le están planteando acuerdo con el fondo, sendero de convergencia fiscal para reducir el déficit fiscal el año que viene, que incluye eliminar subsidios innecesarios, lo llaman, obviamente las tarifas de servicios públicos, lo cual implica aumento de tarifas de servicios públicos. Y ese es uno de los puntos fuertes de discusión dentro de la coalición. También, por ejemplo, en esa reunión, Guzmán sugirió que ellos están tan convencidos de que no va a haber un salto brusco del tipo de cambio oficial, el que está en 100, lo cual, si hubiera un salto brusco, ya hablamos, dispararía todavía más la inflación, ¿no? Iríamos a un régimen de inflación muy por arriba del actual, que está entre el 50 y 52%, que están evaluando la posibilidad de que se habilite la posibilidad de plazos fijos linkeados, es decir,
ajustados por tipo de cambio oficial en el sistema financiero, para darle la posibilidad a las empresas que no quieren comprar bonos de la deuda atados al tipo de cambio oficial porque tienen restricciones de sus casas matrices, que puedan poner sus excedentes de pesos en el sistema financiero, no a tasa de interés, sino atados al tipo de cambio oficial, si tienen preocupación de que pueda haber una devaluación, como todo el mundo tiene, en las próximas semanas. El otro punto relevante que transmitieron a los empresarios es que va a haber un acuerdo político, que van a buscar un acuerdo político, que no patean el tablero después del domingo, que no van a una confrontación total después del domingo, sino que en el marco de la negociación con el fondo se va a plantear un acuerdo entre empresarios y sindicatos que incluyen distintas cuestiones, en un ratito las vamos a ver, y que ese acuerdo se va a enviar en un proyecto al Congreso para que la política decida y discuta si quiere avanzar con ese acuerdo político. Obviamente ahí también se incluye después el propio acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno cree que no tiene chances de terminar de pasar el acuerdo en el board, en el directorio del fondo, si no se le da garantía al Fondo Monetario de que hay un consenso político atrás, de que ese acuerdo va a trascender a los 2 años que le queda de administración a Alberto Fernández, un acuerdo a 10 años el que se está buscando con el FMI. Rápidamente, y ya vamos al tema político, todos estos dólares que estamos viendo en la Argentina, y le voy a pedir a Fabio Rodríguez que me ayude, todos estos dólares que estamos viendo en este momento en la Argentina, este dólar blue a 205 pesos, 207 pesos en este momento, fíjense que son dólares muy altos históricamente. Si Argentina está con un dólar de crisis permanente, de los picos de crisis en otros momentos. El dólar contado con liquidación, este es el dólar que interviene fuerte el Banco Central, vendiendo 20 hasta 30 millones de dólares diarios para que no se vaya arriba de los 183, 185 pesos. Pero en los dólares que no intervienen, como en el blue o los dólares, ahora vamos a ver, los dólares libres contado con liquidación, están arriba de los 200 pesos. Ahora, por ejemplo, el contado con liquidación libre está ahora en 213, 214 pesos. Fíjense que el dólar pico de crisis de salida de convertibilidad, ese dólar de junio del 2002 que llegó a 4 pesos y después bajó a 3, ese dólar de 4 pesos, 2 meses antes había renunciado Remelennikov y llegaba Labaña al gabinete de Duhalde, y hubo ese dólar de crisis total de junio del 2002, traído a valores de hoy por inflación es un dólar de 190 pesos, es decir, que estamos incluso por arriba de los dólares pico de crisis de salida de convertibilidad y aún así no pueden estabilizar la situación. Y está la incertidumbre y el temor de que la Argentina se vaya a los dólares de crisis total, que es el dólar de octubre del año pasado, cuando llegó a 195 pesos el blue. Ese dólar ajustado por inflación del último año es un dólar actual de 295, casi 300 pesos. Si la Argentina no logra estabilizar y se va de nuevo a una crisis como la que tuvo en octubre del año pasado, obviamente en este contexto ese dólar espiralizaría los precios y la inflación y sería un escenario de crisis total. Porque ya ese nivel de dólar, que fíjense que en algún momento fueron pocos días el año pasado, no se puede sostener eso durante mucho tiempo sin que haya una definición. O te vas a la crisis total, o como ocurrió el año pasado, hicieron un giro de 180 grados, anunciaron que iban a fondo en la negociación con el FMI y empezaron un ajuste fiscal muy fuerte que eliminó todo el IFE, el gasto COVID y los bonos para jubilados, y empezó a, de alguna manera, por unos meses a reducirse fuertemente la emisión monetaria. Son dólares promedio, arriba de 300 pesos hoy, similares a el dólar promedio de la hiperinflación de Alfonsín en 89. Entonces, lo que tiene que tratar el gobierno y lo que transmitió a los empresarios que va a tratar de hacer después del domingo es dar certidumbre para que los dólares actuales, en términos reales, de alrededor de 200 pesos sean el techo de la brecha y no el piso. Cuando hablamos de términos reales es que si la inflación es 20% en los próximos meses, ese dólar pueda subir eventualmente junto a la inflación,
pero no más que la inflación, que no siga espiralizándose. Ahora vamos a hablar con un experto para ver, bueno, qué chances tienen que estas señales que ha dado Guzmán y Alberto Fernández tengan algún tipo de plafón para ser instrumentadas después de la elección del domingo. Está hablando ahora a Diego Santilli en el cierre de campaña de Juntos. La lucha que llevas adelante para seguir generando laburo, para levantar la persiana, para generar trabajo a pesar de las trabas, de los impuestos, de todas las cosas que te lastiman. Y el 12 de septiembre dijiste algo distinto. Fuiste a votar con esa actitud, con esa garra que veíamos en cada rincón de la provincia cuando caminábamos. Y decíamos, algo está pasando, algo está surgiendo. Y fuiste y dijiste, esto no puede seguir así, hay que cambiar, queremos un nuevo camino, queremos un nuevo rumbo, queremos recuperar nuestros valores, queremos que nos entiendan, queremos que estén al lado nuestro, ahí cerca, escuchándonos. Y tomaste una decisión el 12 de septiembre. Y dijiste, por acá no es. Y le pedimos trabajo al gobierno. Y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y a las pymes. Y le respondieron con militantes, controlando los comercios. Y le pedimos que vayan a buscar a los 500.000 chicos que abandonaron la escuela. Y le respondieron con viajes de egresados. Y les pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas. Y le dijeron que no podían hacer nada, porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así. No es así. Le pedimos justicia. Y nos respondieron liberando a un tipo que tiraba bolsos en un monasterio lleno de plata. ¿Hasta cuándo? Le pedimos exportar más y más exportación. Y le generaron más y más cepos. Le pedimos un plan económico y nos respondieron con 50% de inflación, 40% de pobreza, 11% de indigencia, 200 pesos el dólar. No paran de lastimarnos, paren de lastimarnos. Lastimaron a los chicos cuando destruyeron la educación. Lastimaron a nuestros adultos mayores cuando destruyeron su Ahí jubilación. está Santilli. Ahora volvemos al tema del dólar a 207 pesos y la clave, si esto puede tener impacto o no en la inflación, lo que ha dicho Feletti. Busquemos por favor las declaraciones del secretario de Comercio, que obviamente está desesperado por el tema precios. Carlos, un Santilli que va con un tono duro de cierre de campaña. ¿Está Larreta o no está Larreta al final? No, mira, no está Larreta en el cierre. A ver, el anuncio era que iba a estar Horacio Rodríguez Larreta. Yo estoy chateando en este preciso instante con varias personas que están ahí en el alto y me dicen que no lo ven. Así que si no lo ven, no está. Y tampoco lo han enfocado. Larreta no está. Iba a ir, no sé qué pasó. ¿Alguna diferencia también con Manes, decían? No, a ver, también es lógico que vaya porque en esta proyección nacional de Larreta, ir a un distrito donde seguramente van a hacer una gran elección, más allá del resultado, no deja de ser positivo en el perfil del candidato a presidente que quiere Larreta para el 2023. Por eso me llama la atención en el análisis político que no esté justamente Horacio Rodríguez Larreta allí en La Plata hoy. Está Carlos Fara. Carlos, gracias por venir. Bueno, ¿cómo ves? Duro el discurso de Santilli, subiendo un poquito la vara de la confrontación. Está en el cierre de campaña también, ¿no? Sí, totalmente. Y además teniendo en cuenta que se está haciendo como eco de las cosas que pasaron en los últimos días, ¿no? El asesinato del kiosquero, el tema del dólar,
el tema de del cepo a la carne, etcétera. Me parece que, digamos, está como tratando de tensar lo máximo posible. A él sí le conviene la polarización, paradójicamente no al gobierno, digamos, ¿no? El gobierno donde tensa, digamos, va a terminar perdiendo en esta elección. Vos decís que a Santilli, a Juntos, en este momento en provincia le conviene la polarización para sacarle votos a terceras opciones. Sí, totalmente. Totalmente, para que no se le escape por derecha, por supuesto, desde ya, y porque, digamos, de última, el votante de Manes es un votante, digamos, antikirchnerista, digamos, aunque no sea pro-macrista, por así decirlo, ¿no? Todo lo de Manes... Cuanto más confrontación haya, más posibilidad tiene de cerrar ese piso electoral que hoy tiene Juntos en la provincia de Buenos Aires. Totalmente así. Todo lo de Manes, discúlpame, ¿se suma directamente a la lista de Santilli encabezando? Y casi todo, digamos, ¿no? Lo que queda por afuera es marginal y además tenés que tener en cuenta, viste que se quedaron por afuera 20 opciones. También, digamos, yo creo que vamos a tener quizá una polarización mayor precisamente porque el reparto de la torta va a ser un poco distinto, ¿no? Bueno, dijimos que el dólar arriba de 200 pesos no es sostenible por mucho tiempo, esta brecha. Repito siempre los motivos. Primero, porque genera una presión sobre los depósitos en pesos. Hay que estar monitoreando que no empiecen a correr los depositantes en pesos a cualquier dólar. Y sobre todo los minoristas al dólar blue, que ha habido un filtrado de pesos que se han ido, no se renovaron depósitos minoristas sobre todo, y evidentemente están refugiándose también en el dólar. Segundo, porque genera más presión sobre los propios depósitos en dólares que hay en el sistema, que están bastante estables, porque los que tuvieron que irse ya se fueron. Hay la mitad de depósitos en dólares que había antes de agosto del 2019, de las PASO, que generó una estampida de caída de casi la mitad de los depósitos en dólares. No hay problema en los bancos para devolver esos depósitos. Hemos dicho que están muy líquidos los bancos porque le habían prestado a los exportadores previendo una devaluación, le están devolviendo a tipo de cambio oficial los dólares a los bancos para quedarse también líquidos en dólares. Pero el problema principal es que frena la economía, es decir, que cuando el dólar se dispara, como ocurrió esta semana, que escala durante varios días con un salto importante, el dólar libre y el dólar blue, eso genera que se frenen operaciones comerciales porque nadie sabe cómo va a poder reponer sus stocks. En general, sectores que tienen alto contenido importado y que están accediendo al dólar oficial, si tienen un stock de mercadería y tienen que venderlo, dicen, bueno, y por ahí dentro de 20 días, 30 días, cuando tenga que renovar el stock y de pedirle dólares al Banco Central de nuevo, el dólar va a pegar un salto o no, entonces o empiezan remarcaciones o directamente paralizan las ventas para ver qué pasa en los próximos días. Y después le pone mucha más presión a las reservas mismas del Banco Central, es decir, el Banco Central tiene reservas muy limitadas en este momento. Cuando se amplía mucho la brecha, los exportadores demoran el ingreso de los dólares al tipo de cambio oficial, porque están esperando una suba al tipo de cambio oficial, que algo pase, que no se puede sostener esa brecha tan grande entre un dólar oficial y los dólares libres. Y los importadores se desesperan, se abalanzan, le adelantan todo tipo de importación y de maniobras de sobrefacturación para acceder a los dólares oficiales. En este contexto, Feletti dijo en las últimas horas, está la declaración, está el tape de Feletti, escuchémoslo lo que decía, que este dólar blue arriba de 200 pesos no tiene por qué trasladarse a precios. A ver. En la medida que el Banco Central abastezca al mercado empresario, al sector empresario, de la demanda de importaciones, y no tendría por qué corregirse precios en función de la cotización. Es más, de un mercado que es ilegal, todos lo llamamos eufemísticamente, simpáticamente blue, pero es un mercado ilegal. Voy a explicar esto, es muy simple. Obviamente Roberto Feletti lo conoce mejor que nadie, pero bueno, claramente está en un esquema donde está tratando de hacer acuerdo de precios por todos lados, se le dispara la brecha y lo que transmite es lo que se dice en términos de manual, que si los importadores pueden acceder a los dólares oficiales, no tienen por qué estar remarcando a los dólares libres. El problema es si están pudiendo acceder los importadores a los dólares oficiales. Ayer sí, porque el Banco Central abrió la canilla, hace una semana no, porque el Banco Central había cerrado la canilla, pues se quedaba sin dólares para, con esos dólares, tratar de administrar estos días finales de la campaña. Es decir, es la sábana corta. Cuando el Banco Central cierra la canilla
para proteger las reservas, es decir, no le da dólares a los importadores para que compren al tipo de cambio oficial los productos del exterior, protege las reservas, le tira un poco más con las reservas del Banco Central, pero genera un problema grande en distintos sectores que o paralizan sus operaciones o empiezan a remarcar los dólares libres. Cuando el Banco Central abre la canilla para darle salida al pago de importaciones y que esos sectores puedan seguir funcionando, sobre todo el sector industrial que tiene una recuperación económica en los últimos meses, el problema que tiene es la frazada corta de que se queda sin dólares. Dijo Feletti, en tanto y en cuanto las empresas puedan acceder al dólar oficial para pagar sus importaciones, la cotización del blue no tiene por qué impactar en los precios. Bueno, el problema es si están pudiendo acceder o no. Hay sectores que sí, hay otros sectores que a veces sí, a veces no. Y por eso lo que hemos visto muy patentemente en los últimos meses es que el ancla del dólar oficial no está funcionando como ancla de precios, porque el dólar oficial subió en lo que va del año solo 18% y la inflación es del 40% en lo que va del año, incluyendo octubre. Fíjense, en la medida en que el sector empresario puede importar el tipo de cambio oficial, la única corrección que tienen que tomar sobre sus costos es el valor de ese tipo de cambio. Están aseguradas las divisas necesarias para la importación. Bueno, obviamente este es el problema que tiene en este momento el gobierno y ese es el riesgo que tiene que se te abra mucho la brecha. No solamente que podés empezar a tener problemas en sectores que paralizan sus operaciones, sus ventas, sino que empieza a haber remarcaciones que se filtran. Obviamente, los precios se siguen rigiendo mayoritariamente por el dólar oficial, porque si no, anda a ver lo que pasaría si le pegaras un salto del 20% al dólar oficial. Obviamente, la inflación no estaría en el 50-52%, sino que te irías a un escalón muchísimo más alto. Está Fabio Rodríguez. Fabio, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿qué tal? Economista. Bueno, ¿cómo estás viendo este final de un mercado cambiario muy tensionado y de una campaña electoral que claramente lo que marca es que algo tiene que ocurrir a partir de la semana que viene, que es difícil seguir en la misma trayectoria que ha ocurrido durante esta campaña electoral? Claramente. Siempre, por supuesto, antes de una elección hay un comportamiento de mayor cobertura, vos lo decías bien, cualquiera que tiene un excedente se quiere cubrir y dolarizar, pero en este caso me parece que es muy particular porque nadie está tomando estas conductas por lo que pase el domingo, porque punto más, punto menos, creo que ya no suscita demasiado atención los resultados. Hay un clima de derrota, por decirlo anticipado, en el oficialismo y un clima de euforia, como veíamos recién, en la oposición. Entonces, lo que está marcando esto, Maxi, es una gran incertidumbre por lo que comience el día después. Es decir, que vamos a estar todos más mirando el lunes y los primeros anuncios y reacciones del oficialismo en cuanto a política económica, que es lo que me estás preguntando, que lo del domingo. Y aquí es donde vienen grandes debilidades que se tienen y hay que cambiar. Este esquema de funcionamiento del mercado cambiario con controles, con trabas por todos lados, no va más. Me parece que, y ahí viene la gran pregunta, nadie puede asegurar cómo se sigue o qué rumbo se toma a partir del lunes. Si yo miraba tus placas muy interesantes del principio, que era la reunión que vos mencionabas del ministro y del presidente con empresarios, uno decía, bueno, vuelve el plan tranquilizar la economía o el plan normalizar la economía de Guzmán cuando se asustaron al borde de la cornisa con el dólar a 200 y la brecha a 130. Entonces, una cosa es que vuelva eso, pero que se haga, se cumpla. Y otra lo que pasó en ese momento. Se empezó a hacer un mes, dos, y después se tiró todo por la borda por dos grandes razones en general. Porque vino dinero gratis, vamos a decir así, de los DEC y un shock de términos de intercambio y porque había elecciones. Entonces, toda la economía entró a funcionar en un plan y modo electoral. Tipo de cambio pisado, tarifas atrasadas, controles en la brecha por todos lados, multiplicidad de los dólares. Bueno, todo este desorden que vos bien mencionabas, controles de precios en todos los puntos de venta, etc. Entonces, eso es lo que creo que se dirime a partir de esta semana, Maxi. Si ese plan que vos mencionabas, si ese tranquilizar de ordenar la economía tiene un liderazgo, tiene un rumbo, tiene una ejecución permanente, bueno, es una cosa. Ahí te diría, los dólares que vos mencionabas pueden ser techo o podríamos decir, son carísimos esos dólares libres a esos valores.
Ahora, si eso no pasa y estamos de vuelta en el zigzag, de vuelta en los vaivenes, sin un liderazgo claro desde lo político, sin un equipo de conducción económica que responda a ese liderazgo, me parece que si eso no pasa, entonces esos valores pueden ser piso y espiralizar la brecha. Vos sabés que... Porque acá estamos operando sobre una debilidad central que es nos quedamos sin reservas. Claro, ¿sí? te quedaste Entonces, sin dólares. ¿Qué haces ante esa situación? Ahora vamos a hablar con Carlos Fara. Entonces, cuando nos estamos quedando sin reservas, sí, espiralizan los problemas, desde el de la brecha, claro, el del tipo de cambio, y por ahora está tranquilo y hay que llevar confianza en eso. Te hago una sola pregunta más, porque ahora vamos a hablar con Fara respecto a esto, ¿no? Obviamente Guzmán y Alberto Fernández le transmiten a los empresarios, sobre todo de empresas extranjeras, la de manual, digamos, que no van a patear el tablero, que no se van a pintar la cara en el tono de la campaña electoral, que no van a hacer kirchnerismo duro, que van a ir a un acuerdo con el fondo, digamos, la de manual, le dicen. Obviamente se van todos con la idea, bueno, tanto Guzmán como Alberto Fernández tienen esas intenciones, el interrogante es si políticamente tienen posibilidad de hacerlo a partir del domingo y tienen espacio político dentro de la coalición frente a Cristina para avanzar con eso. Pero la pregunta que te hago es, ¿vos ves que tienen mucho tiempo para seguir con la política gradualista? Es decir, que bancar hasta enero, febrero, si hay un acuerdo con el fondo ahí, ir llevando un poquito más rápido el dólar oficial, ir administrando los cepos y las pocas reservas que tenés. ¿Vos pensás que tienen, obviamente vos me vas a decir, bueno, sí, tienen tiempo para poder hacerlo ahora durante lo que queda de noviembre, diciembre y enero, siempre que del otro lado esté la expectativa de que vas a llegar a un lado, a un acuerdo con el fondo y demás? ¿Pero vos crees que hay tiempo para pasar los próximos 2 meses en esta situación de la frazada, de la manta corta, donde cerrás un poquito la reserva, le das un poquito de dólares, va un poquito más rápido el oficial, o en el medio está el riesgo de que pueda haber un accidente? No, a ver, te contesto de esta forma. Yo creo que sí, que se puede, pero si vos mostrás que esta transición la haces para ir a algo, y para él es ir a algo, claro, fundamentalmente cómo construís el puente del acuerdo con el fondo. Si vos haces la organización de la economía y las medidas para una transición donde no se sabe hacia dónde se va, que es lo que pasó hasta ahora, básicamente este año, ahí sí tenés un riesgo más grave de crisis. Entonces, se puede, pero tenés que ir mostrando los pasos que sean consistentes para básicamente cómo organizás el día después, tendiente también a cómo organizás el acuerdo con el fondo, que es donde hay más disputas políticas al interior de la coalición. Parece que esos tienen que ser puntos clave. Vos mencionabas tarifas también, Maxi, y ese fue uno de los puntos que detonó un conflicto político de primer orden en marzo, ¿sí? En marzo-abril. Entonces, sí se puede algo que no sea de shock o que tenga algo más de gradualismo, siempre y cuando los pasos que den sean consistentes con que vas a organizar la política económica de otra forma, ¿no? Y donde sí o sí tenés que cerrar con el Fondo Monetario Internacional, porque te diría hay 7.000 millones de razones. Básicamente son 7.000 millones de dólares que necesitas desde diciembre a marzo para vencimiento con organismos internacionales y fundamentalmente con el fondo. Bien. Ese número sobre las reservas que tenemos hacen imposible pensar en una condición de no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Fabio Rodríguez, gracias, muy amable, como siempre. Contaba que estuvo Alberto Fernández y Guzmán reunidos con presidentes, con CEOs, con gerentes de las principales multinacionales que operan en la Argentina. Y lo tenemos a Antonio Aracre, que es presidente de Syngenta, que además es economista, tengo entendido que da clases en la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es decir, que es un hombre que es muy consultado, no solamente, por supuesto, en una empresa multinacional muy grande, sino también por su condición de economista. Gracias, Antonio, por atendernos, muy amable. Es un gusto, Maxi. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame un poquito qué impresión te llevaste después de ese encuentro con el presidente y con Guzmán en este contexto, ¿no? Un cierre de campaña electoral donde tenemos los dólares libres arriba de 200 pesos con los condimentos típicos de la Argentina. No se sabe qué puede pasar el lunes. Bueno, lo primero que me causó buena impresión es que tanto el presidente como el ministro quisieron escuchar directamente de empresarios
vinculados al mundo global, a las multinacionales y de distintos sectores, como son la ciencia del conocimiento, el mercado de consumo masivo, el agro en mi caso, o la industria automotriz, cómo estábamos viendo nosotros la recuperación económica, porque, bueno, claramente ellos ven los grandes números y esos grandes números son muy positivos porque hablan de un rebote muy fuerte de la economía este año, quizás cercano a un 10%. Y esto, digo, me parece que es algo para remarcar a la sociedad, porque hace menos de un año el Fondo Monetario hablaba de que a la Argentina le iba a costar más de 5 años recuperar la caída que tuvimos en el 2020. Lo que estamos viendo en el 2021 es una recuperación bastante más acelerada de lo que creíamos. Entonces, digo, así como tenemos tantas cosas para preocuparnos, como por ejemplo el dólar blue que está medio desbordado y la inflación, también hay algunos síntomas positivos que el gobierno compartió con nosotros, lo mismo que la balanza comercial que fue muy positiva, y que quiso refrendar con nosotros y en los distintos sectores se veía esa recuperación de la misma manera. Claramente no es así, hay una cierta heterogeneidad, el consumo masivo va más lento, está tardando un poco más en reaccionar de la mano de la recuperación del poder adquisitivo de la gente. Pero creo, Maxi, que lo más importante de la reunión de ese día fue la intención que nos transmitió el gobierno de que no quiere ir a un default, de que le interesa una convergencia fiscal, que no puede ser inmediata porque los sectores vulnerables están en el límite de lo que se puede soportar, y que para negociar un acuerdo viable con el Fondo Monetario Internacional necesita la ayuda transversal de toda la sociedad. Y ahí es donde entramos los empresarios, los sindicatos y por supuesto la política en el Congreso, que llegado un potencial acuerdo tendrá que refrendarlo también. A ver, tanto, no sé, empresas grandes, multinacionales que operan acá, Syngenta, no sé, Toyota y demás, obviamente siempre tienen planes de inversión a mediano plazo, más allá de las coyunturas, ¿no? Ahora, ¿existe todavía la idea, digamos, en las empresas multinacionales? En algún momento existía la idea de que Argentina iba a Venezuela, ¿no? Había, sobre todo el año pasado, esa idea de que podía ir a cualquier lado. Yo siempre dije, mira, Argentina va a ir a cualquier lado y sobre todo muy probablemente a las crisis de siempre, pero no a Venezuela. Estás negociando con el Fondo Monetario, está claro que a Venezuela no vas a ir, pero el riesgo es ir a la crisis de siempre de la Argentina, que después de 4 años de crisis muy dura, eso se potencie. ¿Cuál es el principal temor que hay hoy en las empresas multinacionales que operan en el país? Muchas de las cuales, no te voy a preguntar particularmente por tu empresa, están tratando de cubrirse como pueden frente a una eventual devaluación. Digamos que la preocupación en esta crisis en especial pasa más por un contexto político que económico. Y no te estoy queriendo decir con esto que la economía argentina es fantástica, porque tenemos muchas complicaciones, pero la verdad que cuando vos mirás algunos indicadores, que es lo que se mira en las casas matrices, ¿no? Bueno, ¿cómo está el PBI? ¿Está creciendo o está estancado en recesión? Y la verdad que se habla de un rebote este año cercano al 10%. ¿Y cómo está la balanza comercial, que es tan importante para la Argentina para disponer de dólares que te saquen un poco de ese lugar de esas crisis recurrentes y de corridas cambiarias? Bueno, la verdad que la balanza comercial este año viene muy positiva, 12.000, 13.000 millones de dólares. Está bien, es cierto que tenemos cepo, pero también es cierto que las exportaciones han crecido mucho en volumen y en precio, y que las perspectivas para el año que viene indican que podríamos tener un año similar, porque podremos tener tal vez una buena cosecha y los precios no parecen indicar que fueran a la baja, porque la crisis global está señalando que todavía no se terminó. Entonces, hay algunas cosas buenas que la sociedad me parece que necesita escuchar y poner un poco de perspectiva y de balance ante tanta crisis y ante tanta desazón. No estoy culpando a nadie ni a los medios, todos somos un poquito responsables de esa locura en la que nos metemos. Y por momentos me parece que tal vez recién el lunes se Ahora, podrá... pero tomo eso que vos decís, ¿no? Que por un lado la recuperación económica y por otro lado el superávit comercial de 13.000 millones de dólares, que lamentablemente el Banco Central no ha podido acumular nada de ese superávit comercial, va a terminar el año con la misma reserva que empezó. Entonces, eso te está marcando de que hay un problema muy grande que estás administrando la crisis. ¿Cómo hacer para garantizar
que esa recuperación económica sea sostenible en el tiempo, que no tengas una aceleración de la inflación. Lo que te estoy preguntando es, ¿hubo ahí alguna señal del presidente, del ministro de Economía, de que se va al acuerdo con el fondo? Planteaste vos, no va a haber default, pero que va a haber algún tipo de acuerdo político mínimo para poder llevar adelante la política económica. Es que sin ese acuerdo político mínimo creo que el gobierno sabe que es inviable llevarlo adelante y probablemente inviable lograr en el Fondo Monetario Internacional que nos escuchen. Por eso busca ese acuerdo transversal en la sociedad, para decirle al fondo, como un Estado-nación, presentarte y decir, mira, es toda la sociedad la que te está diciendo, no queremos caer en default, queremos pagar, pero por favor no nos pidan un ajuste tradicional que termine castigando a los sectores más vulnerables. Tratemos de seguir manteniendo este círculo virtuoso de crecimiento que se está dando. Para eso un arreglo con el fondo va a disipar muchas dudas, va a poner buenas expectativas, quizá la brecha baje un poco, ingresen dólares frescos de algún organismo multilateral y eso nos permita sacar un poco la cabeza afuera. Está claro que el gobierno quiere un sendero fiscal de disciplina, Maxi, pero no se puede lograr en un año sin castigar más a los jubilados, que ya ganan muy poca plata, a los docentes, a los policías. Hay que buscar alguna solución que nos permita construir ese puente y poder seguir metiendo dentro del sistema. No te quiero involucrar a vos en esto, digamos, pero está claro que Guzmán redujo fuertemente el déficit fiscal este año y venía en un sendero donde hasta las PASO venía con 1% de déficit fiscal, menos de 1% de déficit fiscal, cuando el presupuesto dice 4,5%. Es probable que termine entre 3 y 3,5%, es decir, bien por debajo del déficit fiscal proyectado para este año en el presupuesto 2021. Ahora, lo insólito es que el ministro de Economía no puede explicitar los números, no puede mostrarlo, no puede contarlo y demás, porque se enoja la vicepresidenta. Y eso genera mucha incertidumbre respecto a cómo seguís a partir del domingo. Vos estás planteando que se va a buscar un acuerdo político para consolidar efectivamente un respaldo, por lo menos a un rumbo, a una política económica. A mí me parece que a veces los ministros de Economía tienen la difícil tarea de lidiar con las expectativas de muchos sectores que no siempre confluyen en las mismas ideas, y conformar a todos no es tan fácil. Yo creo que el ministro Guzmán lo está haciendo bastante bien, porque su planteo es: no cerremos con el fondo a cualquier costo, busquemos continuar con el crecimiento, que si hay que buscar un mayor equilibrio fiscal no sea a costa de los sectores más vulnerables. Y me parece que ese discurso encaja bien con los empresarios, porque nadie quiere que el mercado interno se contraiga, porque no nos sirve a nadie, y también encaja con los sectores más duros dentro del Frente de Todos. Entonces, si se puede construir un consenso ahí, en ese camino finito, creo que tenemos una esperanza para poder salir adelante después de las elecciones. Antonio, muy breve, Carlos, porque tengo esperando a Mario Negri y al Chino Navarro. Sí, quería confirmar una información que nos llega desde el gobierno. Dicen que en esa reunión les dijeron explícitamente que quieren recaudar más, que quieren recaudar mejor, y también hicieron manifiesta muy claramente la posición de eliminar subsidios, que va a contramarcha, como decía Maxi, de la posición de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto fue así? Sí, se habló de todo eso, pero no creo que sea a contramarcha, en mi opinión. Bueno, pero Cristina no le dejó mover al subsecretario por un tema de diferencias con los subsidios, a Guzmán. No conozco específicamente esa interna, pero déjame decirte que sí sé, y lo comentamos en esa reunión, que segmentar las tarifas públicas desde el punto de vista de la implementación y de la tecnología no es algo tan sencillo. Entonces, lleva algún tiempo, creo que el gobierno está trabajando en eso. Hagamos una apuesta de que se pueda lograr algo antes de marzo y que, bueno, poniendo un granito de arena a todos, logremos salir de este lugar bastante difícil donde tanta gente la está pasando mal. Antonio Aracre, gracias, muy amable como siempre. Gracias por invitarme, adiós. Ahí estaba el presidente de Syngenta, bueno, contando lo que contamos al principio del programa, ¿no? La reunión que habían tenido esta misma semana, tratando de llevar algo de certidumbre para después de la elección, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, con un grupo selecto de empresas multinacionales, las más importantes del país, que obviamente están con mucha incertidumbre respecto a cómo sigue la situación a partir del domingo. Está Liliana Caruso en la CGT. Liliana, finalmente habemos nuevo triunvirato de la CGT con Pablo Moyano dentro de ese triunvirato. Así es. Ahí, Maxi, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Liliana. Hay nuevo triunvirato.
Perfecto, hay nuevo triunvirato en la CGT, acaba de terminar esta votación, estaban imprimiendo las boletas, el nuevo triunvirato tiene a Héctor Daer de Sanidad, a Pablo Moyano de Camioneros y Carlos Acuña de Estaciones de Servicio. La discusión era hoy justamente si era un triunvirato o un cuarteto, porque no se sabía Antonio Caló cuál era la posición que iba a tomar. Bueno, más de 2.000 votos hubo aquí por esta lista de unidad y más de 200 sindicatos los que votaron y que aceptaron este trinomio y le permitieron a Antonio Caló ir a una comisión, a una secretaría nueva. Esa secretaría nueva es la Secretaría de Interior, la que va a coordinar justamente a todas las filiales que tenga la CGT en el interior del país. Esto es lo que nos acaban de dar a conocer hace un ratito nada más en un congreso que comenzó hoy muy temprano, que tiene, como te decía, más de 200 sindicatos de todo el país y que tuvo dos partes. La primera parte es la que se votó el cupo para la, digamos, la ley de cupo femenino dentro de la comisión directiva. Esa primera parte fue votada por unanimidad y además el ingreso de algunas organizaciones sociales también a las comisiones de la CGT. Eso era por un lado. Y faltaba esto, justamente, Maxi, y esperábamos la presencia de Pablo Moyano, que era el único que faltaba venir cerca de las 9, 10 de la mañana, y lo que se informó a último momento era que tenía fiebre, que se había ido a hisopar y que no podía venir. La comunicación entonces fue por Zoom con el resto de los miembros de la CGT para formar esta lista de unidad que va a estar desde ahora hasta el 2025, es decir, 4 años de gobierno, Liliana, con esta característica, sí, ¿no? La simplemente, vuelta de los moyanos. Claro, Sí. no, ahora por primera vez, después de mucho tiempo, está totalmente unificada la CGT, porque recordemos, más allá de cómo se llaman personalmente, que desde que estaban Daer, Acuña y demás, bueno, se había fracturado con Moyano por otro lado, la CGT. Exacto. Esta unidad de la CGT va a manifestar un documento de apoyo al presidente Alberto Fernández. Eso le preguntamos a Daer apenas ingresó y lo que nos dijo es: vamos a emitir una especie de apoyo al rumbo. Esta fue la palabra que utilizó Maxi, al rumbo. No se dirigió específicamente hacia el presidente, pero recordá que sí, lo que dijo también al entrar y lo que acá seguramente en este comunicado que dentro de pocos minutos seguramente se dará a conocer, van a reafirmar la marcha del 17 de noviembre, Día del Militante Peronista, y lo que quieren de esa forma es también darle apoyo al presidente de la Nación. Así que te diría que la palabra más, palabra menos, insisto, él utilizó la palabra vamos a apoyar este rumbo. Así que con eso dio a entender que hay un apoyo que está implícito en ese documento para el presidente de la Nación. Liliana, gracias, muy amable. A ver, tengo a Carlos, si querías aportar algo de información. No, acá la clave es la lectura política, ¿no? Porque el kirchnerismo quería que Caló esté dentro de ese triunvirato, dentro de ese cuarteto, y la CGT eligió apoyar a Alberto Fernández, despegarse del kirchnerismo. Antonio Caló, el más ligado al kirchnerismo, hoy es un perdedor en esta elección y queda una CGT más alineada con Alberto Fernández y alejada del kirchnerismo. Incluso la información que tengo, Maxi, es que lo presionan a Alberto para que se despegue. Le dicen, despegate después de la elección que nosotros estamos para bancar. Ese es un poco el dato político, ¿no? Carlos, vos sabés que el otro día hablando con un sindicalista de toda la vida, digamos, de esos sindicalistas que ven pasar a los gobiernos, peronistas, radicales, lo que fuera, que ven, y que entre ellos tienen, digamos, una idea, si se quiere, más allá de que en algún momento han sido kirchneristas, dualdistas, lo que fuera, los ven pasar así, y son otra estirpe, la gente no entiende, digamos, pero cuando hablamos de la casta política, los sindicalistas no se consideran dentro de esa casta, son otra casta, digamos. Planteaban esto, decían, y es algo que Daer le ha dicho desde el primer día a Alberto Fernández, junto con los gobernadores. Lo que pasa es que se quedaron un poquito decepcionados con Alberto Fernández. Dicen, bueno, pero te decíamos, vamos por donde vos quieras, y terminaste en el regazo de Cristina. Bueno,
ahora querés definir un rumbo los próximos 2 años, te vamos a apoyar siempre que no haya, obviamente lo que plantean siempre, ¿no? Una modificación de leyes laborales, sí puede haber negociaciones sectoriales, de convenios y demás, como se ha hecho en algunos sectores en los últimos años, durante Macri y durante Alberto Fernández, pero no modificar, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo de manera generalizada o ese tipo de cosas. ¿Ves ahí que le sirve para algo, digamos, este apoyo a Alberto Fernández de la CGT? Mira, la verdad es que no mucho, porque tal cual vos lo describías, si vos no estás como dispuesto a utilizar ese poder que te ofrecen para pegar un volantazo, digamos, es un poder teórico, ¿ok? Entonces esto es, Cristina se cuida de qué amenaza de la CGT, ¿no? Si finalmente, digamos, Alberto no se anima a ponerlo esto, digamos, en capital político, ¿no? Me parece interesante esa definición de apoyamos el rumbo. Podrían haber dicho, vamos a apoyar al gobierno, pero no, es el rumbo. Si el gobierno sigue este rumbo, lo apoyamos, pero no sé si el gobierno como tal, ¿no? Que también me parece que es un llamado de atención al propio Alberto, ¿no? Que tal cual vos decís, es un poco Alberto el presidente de nadie, ¿no? Digamos, no es de Cristina, la CGT, no es de los gobernadores, no es de los intendentes, es decir, me parece que está en una situación en donde él mismo no termina de definir, y buena parte de lo que vos decías respecto de qué va a pasar el lunes, si efectivamente se confirma la derrota, tiene que ver con esto, digamos, ¿Alberto va a hacer otra cosa? Porque si no, digamos, vamos a seguir en el medio de la tormenta por mucho ajuste económico que hagas, ¿no? Sí, el sindicalismo, es cierto que en todo el mundo se generó una cuestión especial con la pandemia y demás, pero la conflictividad laboral ha sido baja cuando los salarios, por 4º año consecutivo, perdieron como en la guerra con la inflación y cuando, sobre todo los asalariados formales, registrados, los de los sindicatos, hubo una pérdida de 250.000, 260.000 puestos de trabajo, se recuperó hasta ahora la mitad de esos asalariados privados registrados. Está el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, uno de los hombres de Alberto Fernández ahí en la Casa Rosada. Gracias, Chino, por atendernos como siempre. Hoy va Cristina al acto de cierre. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente. Tengo entendido que sí. Yo recién llego de Moreno de una recorrida con Mariel Fernández. Acabo de ingresar a mi oficina y tengo entendido que los médicos la han autorizado a concurrir al acto en Merlo, junto con Alberto Fernández. ¿Es importante para ustedes la foto de unidad? A mí me parece que cuando hay una tendencia a hablar de la unidad como que no hubiera unidad. Somos un gobierno de coalición que nunca hemos ocultado nuestros matices, estamos trabajando juntos, vamos a afrontar la elección del 14 juntos y vamos a continuar juntos hasta el último día de 2023 que nos toque gobernar, esperando dejar el país mucho mejor de lo que lo encontramos en el 2019. Obviamente que Cristina vaya es importante, por supuesto, pero hoy va a haber múltiples actos. Por ejemplo, el jefe de gabinete va a estar en Tucumán, los gobernadores van a estar en sus respectivas provincias. Hay múltiples cierres porque somos una fuerza federal, pero es importante que Cristina esté con Alberto hoy y nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Ahí hablamos con un empresario no sé si lo vio, de una empresa multinacional, de esta reunión que tuvo Alberto Fernández y Guzmán con empresarios de empresas multinacionales. Bueno, queriendo saber cuál es el rumbo después del domingo. ¿Cuál es el rumbo después del domingo, más allá del resultado electoral? Estaba mirando un estudio de Orlando Ferreres, ¿no? Que es un consultor privado. Sí, que claro. Nadie puede decir que es simpatizante de Alberto Fernández o kirchnerista. No. Lo leo para no confundirme. La industria y la inversión superan los registros del 2018. Por supuesto, los del 2019. Las exportaciones son más altas que en el 2013. Me parece que luego de la negociación con acreedores privados y negociando a la brevedad con el Fondo Monetario, hay un rumbo. No entiendo por qué preguntan cuál es el rumbo, si queda claro que hay un gobierno que ha optado por el trabajo, la producción, todas las empresas les va mejor, están creciendo menos y de a poco, pero creciendo las vinculadas al turismo, vinculadas al servicio, vinculadas a la gastronomía, pero metalmecánica, construcción, aluminio, agroindustria, industria del conocimiento está creciendo. Es verdad que hay un desfasaje con la vida cotidiana de millones de argentinos, que ese crecimiento macro no lo ven en sus bolsillos o en sus heladeras,
y somos conscientes de eso y trabajamos para revertirlo. Pero hay un claro rumbo económico. ¿Sabes qué? No quiero, digamos, contradecirte con los números de Ferrer. Efectivamente, la industria, te cito los números del INDEC, que los dio esta semana, de septiembre, de la industria, está por arriba del nivel prepandemia, incluso por arriba, en muchos casos, del 2019. Todavía está 4% por debajo de marzo del 2018, digamos, cuando se detonó la crisis de Macri. Es decir, que salimos de la crisis prepandemia con la industria, todavía estamos en la trayectoria de la recesión de Macri, digamos, de nivel de actividad. Y lo mismo pasa con la construcción, que está muy por arriba del nivel prepandemia, está 19% arriba, pese a que cayó los últimos 2 meses la construcción, pero está 10% abajo de marzo de 2018. Es decir que, insisto, la Argentina viene hace 4 años en una trayectoria de una recesión, hubo un derrumbe con la pandemia y ahora estamos en la trayectoria de esa recesión. Con el agregado de la incertidumbre de qué pasa para adelante, cuando uno tiene los dólares libres 100% más caro del dólar oficial, cuando tiene 52% de inflación, y claramente tenés que marcar cuál es el rumbo económico para hacer sostenible esta recuperación post-pandemia. Primero es bueno, y coincido con vos, que señalemos que el 2018 y el 2019, los 2 últimos años de Macri, fueron de recesión y fueron malos para los argentinos. Sí, por eso lo votaron a ustedes. Por eso los votaron a ustedes. Sumado a la pandemia, ha sido una catástrofe para Argentina. El mundo sufrió una catástrofe, Argentina la sufrió por 2. Es cierto que tenemos una inflación alta, es cierto que estamos creciendo en forma despareja, por eso decía que hay actividades que están creciendo menos, pero van a crecer mucho más, como turismo, gastronomía y servicios. El 2022 va a ser un buen año, pero no estoy diciendo cuando digo un buen año que va a estar todo bien. Es un lento proceso de crecimiento, de reconstrucción, de distribuir más equitativamente los ingresos, porque hay mucha concentración económica. Eso no se hace de un día para otro. La pelea contra la inflación no se va a hacer de un día para otro. Algunos pueden apostar a una medida de shock. Generalmente las medidas de shock en Argentina no han tenido éxito. Se pueden rediscutir, es una tarea de economistas, académicos. No soy yo ni economista ni académico. Lo que sí sé que hay inflación y eso le joroba, le duele a nuestros vecinos, a nuestras mujeres y a nuestros hombres. Estamos haciendo un trabajo importante. La tarea de Feletti, que es no definitiva, es una cuestión provisoria, momentánea, para tratar de frenar y acordar con los grandes formadores de precios en alimentos, en medicamentos, algunos productos se está desarrollando, pero obviamente que también hay una campaña, porque no es casual que vos abras todos los diarios de la oposición, que no son opositores, pero tampoco son independientes de los intereses económicos. Y están bregando por la devaluación, y están bregando que el dólar blue, que se va, que se viene. Y vos sos economista y sabés que eso incide, obviamente, pero que juega un rol insignificante en la economía argentina, donde el dólar de por sí, más allá del peso que tiene nuestra economía, no vuela en cantidades como en otros países, como en otros sistemas financieros mundiales. A ver, Chino, no vamos a meter en la discusión económica porque evidentemente tampoco es su fuerte, digamos. 2 definiciones. Y vos me perdonás la vida entonces, porque sos bueno. Bueno, se voy a meter en la discusión te económica. Te agradezco. Con el Chino Navarro. Te agradezco. 2 definiciones. Desde el punto de vista político, ¿puede haber cambios de gabinete a partir de la semana que viene? El presidente tiene la facultad de hacer cambios de gabinete hoy, mañana, después del domingo, a la semana que viene, dentro de un mes, lo va a evaluar. Obviamente, en una coalición consultará con todos los actores, pero es una facultad que tiene el presidente por la Constitución. Y la otra, que no lo quería dejar pasar, no sé si lo vio lo que dijo Capitanich, a ver si tenemos el tape de lo que dijo Capitanich. Y a mí me parece que es interesante, porque justamente cuando se está hablando de esto de los acuerdos políticos y cómo se sigue después, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque quiero que lo escuchen. Había leído el titular, pero después lo escuché y efectivamente lo dijo en ese tono. En Chaco, como en otras provincias, en Las PASO ocurrió algo que raras veces ocurre, que es que perdió el peronismo, digamos. En una provincia que hace mucho tiempo, en una época fue feudo radical, después de que pasó a ser feudo peronista y siguió, digamos, con una amplia adhesión del peronismo. Y Capitanich dijo esto, a ver, ¿lo tenemos para mostrárselo.
están tratando de cargarlo. A ver, me piden algún segundito más. Pero no, pero quiero que se vea porque me parece que hay un problema si se está buscando algún acuerdo político después de la elección y se menciona al que no te vota como un pecador, digamos, ¿no? Como alguien que tiene que redimirse. A ver, me interesa la opinión de Chino Navarro. A ver. Quiero profundizar este mensaje. Cuando todos los fariseos y los escribas lo cuestionaban a Jesús porque él comía con los pecadores, él dijo, si alguien que tiene 100 ovejas y una se le escapa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar las 99 en su campo e ir a buscar a la oveja que se perdió. Y cuando la busca, la pone sobre su hombro y con sus amigos y con sus trabajadores disfruta, dice, hemos encontrado la oveja perdida. Entonces, él dijo muy bien que será alto el regocijo en el cielo por un pecador que se convierta y no por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Eso qué significa? Significa que todos tenemos que aprender la lección. Tenemos que ir a convertir a los que no están convertidos, porque a los justos que no necesitan convertirse serán nuestros militantes. Bueno, esto, digamos, el que no te vota es un pecador, digamos. A ver, Chino. No dijo eso, dijo algo más complejo. Está haciendo está narrando algo que dice la Biblia. Incluso habla de Jesús rodeado de pecadores. Eso es un símbolo. No Listo. podemos de un Se dice símbolo. cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa en campaña. Bueno, está bien. vemos qué dice la semana que viene. Vos tenés el parámetro de la verdad y determinás quién dice cualquier cosa y quién. No, pero me Yo creo que interesa ver Pero cuál es si el, vos cuál es estás el hablando contenido de un profundo de lo que acuerdo dijo Capitanich. A ver. Si vos estás hablando de un acuerdo, no, pero vamos a lo conceptual. Primero, no dijo lo que vos decís, está haciendo una referencia a un pasaje bíblico, a un evangelio. Que te puede gustar o no, pero es lo que está haciendo Capitanich. Segundo, si hablamos de acuerdo político, lo primero que tenemos que tener es amplitud, humildad, para disentir con el que no está de acuerdo con nosotros. Si nosotros ya empezamos cuestionando, burlándonos o descalificando al que dice algo que no nos gusta, es muy difícil que haya un acuerdo político. Pero es Capitanich el que le dice pecadores. Que lo complete. Tenemos que estar, quiero terminar, tenemos que estar dispuestos a escuchar y ser comprensivos del que habla distinto, porque también yo voy a hablar diferente a otras personas. Y si quiero llegar a un acuerdo, tengo que llegar desprovisto de prejuicios, de estereotipos, tengo que ir con las manos tendidas a buscar un acuerdo. Eso es un acuerdo. ¿Usted sabe lo Entre que los es un distintos, pecador? Si pensáramos iguales, ¿Usted sabe lo que se si consideran pensáramos pecadores iguales, en la Biblia? Déjame terminar. Si pensáramos iguales, no sería necesario buscar un acuerdo, Max. No, pero no es una cosa de pensar distinto. Digamos, los pecados para el cristianismo, para el catolicismo, es bien claro cuáles son los pecados. Y no está claro que no te voten o que opinen distinto sea un pecado. Pero está haciendo un símbolo, está hablando de la oveja que se pierde y que el dueño la va a buscar y la trae sobre los hombros con amor y cariño. Dice todo lo contrario a lo que ustedes interpretan. El pasaje del Evangelio que Jorge Capitanich está narrando en ese acto expresa todo lo contrario a la interpretación de ustedes. Relean el Evangelio además de escuchar a Jorge Capitanich. Bueno, es una interpretación de amor que le está transmitiendo al descarriado el amor que le quiere transmitir. A ver, si mi hijo vota por primera vez y vota a un candidato que no es el que a mí me satisface y elige libremente otro candidato, ¿cómo voy a tratar de convencerlo de que piense como yo? Con amor, con paciencia, con afecto. Y quizás siempre va a votar distinto a mí, no va a dejar de ser mi hijo y lo voy a seguir amando. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Está buena la interpretación, no lo había tenido en cuenta, ¿eh? La verdad que lo voy a... Ahora lo tengo en cuenta, lo miro desde otro lado. Sí, qué sé yo. Gracias, Chino, muy amable. Gracias a ustedes.
Después de votar, el lunes sigamos trabajando juntos. Discutamos, pero empecemos. Más responsabilidad tenemos nosotros que somos gobierno. Debemos empezar a resolver problemas y sumar voluntades, aún de los que piensan distinto, porque este país no lo resuelve nadie solo, ni un partido solo, ni un presidente solo, lo resolvemos entre todos. Y es un desafío importante. Ese es el camino. Y es un desafío importante para el gobierno, sobre todo si los que piensan distinto son mayoría, digamos. Entonces, un gobierno en democracia que tiene ese escenario y claramente tiene por delante un desafío muy importante, muy importante. El presidente tiene la voluntad, la manifestó el primer día, la va a ratificar después de la elección, Cristina, todos nosotros, de resolver los problemas de los argentinos con todo. Voten como voten. Gracias, muy amable como siempre. Ahí está Fernando Chino Navarro. A ver si podemos hablar con Mario Negri. Muchas gracias, diputado, que nos estuvo esperando ahí, que estamos hablando de pasajes bíblicos y del Evangelio con el Chino Navarro. No, espectacular, realmente. Ha logrado una cosa imposible. Y es que después del resultado que va a tener el domingo, Capitanich se convierte en predicador después de la medianoche. Me parece que eso le va a hacer bien, pero hay que mandar un médico ahí, porque hace un tiempo que anda predicando. De cualquier manera, yo creo que el tema más importante, eso que ha dicho la CGT, no veo el documento, que apoyan el rumbo, habría que ver cuál es el rumbo primero, ¿no? Es decir, no sé cuál es el rumbo que apoya, esa es la verdad. Estoy muy preocupado por lo que va a pasar el 15. El 14 ya sé qué va a suceder. Y bueno, hablemos un poquito de eso, que justamente me parece que es relevante, ¿no? Empezamos el programa con el tema de esta reunión que había tenido con empresarios Alberto Fernández y Guzmán, dándole algún tipo de previsibilidad respecto a que iban a seguir con el acuerdo con el fondo, que no iba a haber default, que iban a enviar al Congreso un acuerdo con empresarios y sindicalistas de 10 puntos para que la política decidiera. ¿Usted ve que hay espacio político a partir de la semana que viene para iniciar un diálogo entre el gobierno y la oposición? Todo depende de lo que haga el gobierno. Primero, el Congreso es el ámbito. Segundo lugar, tiene que ponerse de acuerdo entre ellos. Están llegando a una elección desde las PASO, que pensé que ese tirón de oreja era un preanuncio para que cambiaran, y todas las pelotas que han ido afuera las han metido adentro. Y las diferencias se han profundizado, no solo en la economía, sino en la política. Y además, la brecha, no te voy a explicar a vos, pero la brecha del tipo de cambio, uno puede decir, bueno, hay incertidumbre unos días antes de la elección, pero en el 100% no es buena. Y la emisión de los últimos días ha sido terrible. Y lo que significan las LELIC acumuladas supera largamente aquellas con las que le iba a aumentar a los jubilados cuando Macri emitió 1 millón de LELIC. Entonces hay una madeja que tiene que desenredar el gobierno, y para eso primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, que son los que gobiernan. Nosotros no lo vamos a empujar, pero tienen que mandar algo al Congreso, mandar un plan. Ahora el plan era noviembre, era platita, bueno, todo lo que hemos escuchado. Pero tienen que mandar un plan que reconstituya la confianza. Ese tema de que la CGT está más con uno que con otro, ese cuento, el gobierno es uno. El presidente es el presidente. ¿Dónde está el piloto? ¿O es la vicepresidenta la que tiene el poder? ¿Cuál es la discusión? ¿Es chiflen o no chiflen? ¿Qué hacemos? ¿No vamos a llegar a un acuerdo? ¿Vamos a llegar a un acuerdo? Digo, hay un montón de incertidumbres. Yo creo que las han aumentado. A ver, Carlos. Sí, Negri, a ver, en la última paso, Luis Juez ganó la interna, le ganó a usted la interna en la provincia de Córdoba, sí. Y todo parece indicar que va a tener un triunfo aplastante ahora en las generales. Algunos hablan de más del 55%, y la información que tenemos es que Juez quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Esto le parece razonable? ¿Usted estaría dispuesto a integrar un espacio donde ya con el triunfo eventual del próximo domingo, Juez se lance como candidato? Pero perdóname, cualquiera tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo estuve anoche en el acto de cierre del interior, y estuve yo, he ganado, he perdido internas, paso. Te imaginás que para mí eso es parte de la política, no es determinante, claro. Ni se termina la política, nada. Y es más, yo lo que creo es que he sido el impulsor, he sostenido junto por el cambio acá,
hemos compartido con él en otras oportunidades. Hace 2 años compartimos una lista juntos, que también perdimos en una crisis que tuvimos acá. Y estamos todos juntos. Yo el otro día fui, me junté, abracé a todo el mundo y he estado acompañando. Ahora, hablar del 2023 ahora, no sé. Sí, es ciencia ficción. El 2023 a esta altura es ciencia ficción. No sé qué va a pasar el 15. Son elecciones parlamentarias. Yo creo que en Córdoba se va a ganar muy bien y se va a ratificar algo que siempre fue así. Es incompatible el kirchnerismo con la idea cultural que tiene Córdoba o Santa Fe, con el sistema productivo. Claro. Eso, pero no es solo de ahora. El año pasado 60%. Yo he sido candidato en otras oportunidades donde hemos sacado el 50%. Y creo que acá lo que quiero decir es que el kirchnerismo, salvo en el 2011, cuando De la Sota bajó la lista, después llegó una vez al 14%, Néstor Kirchner la primera vez salió quinto. No es una novedad. Es como el agua y el aceite. A ver, la visión del sector productivo. Un segundo, muy breve, sí. Sí, no, muy breve. Usted tiene mucha afinidad con, corríjame, Lilita Carrió. Lilita Carrió salió muy fuerte a criticar el acercamiento entre Mauricio Macri y los libertarios, e incluso la información que tenemos es que le bajó línea a todo su equipo, a sus legisladores, para que salgan a cuestionarlo, cosa que han hecho sus diputados. ¿Usted qué posición tiene respecto a incorporar, digo, como líder del radicalismo, a estos sectores libertarios a los que Carrió se opone rotundamente y amenaza incluso con hasta romper? Mire, primero, hace mucho, no hablo con Lilita hace mucho, soy muy amigo, obviamente son muchos años juntos, tenemos opiniones y opiniones, pero acá Juntos por el Cambio tiene un orden de prioridades. Nosotros yo no soy nunca de enredarme en las madejas y cambiar el orden de las cosas. Acá vamos a esperar, vamos a contar, pero además yo creo que el secreto de Juntos por el Cambio fue mantenernos juntos ahora. Si nosotros hubiésemos estallado, no le quepa ninguna duda que acá la sociedad iba a votar en contra del gobierno de cualquier manera. Este gobierno la sociedad está hastiada, no es solo la economía. Acá estalló moralmente, le pegaron bofetada a los argentinos con todo. Y además yo creo que hacia adelante nosotros ahora tenemos que trabajar sobre un programa. La responsabilidad es nuestra. Las coaliciones no es amontonar. Las coaliciones es tener un grado de coincidencia. ¿De qué sirve amontonarse un día para el otro día separarse? Negri. Entonces hay que tener una base de confianza y una propuesta superadora. Ya no es el 2015, ni el 2017, ni el 2019. Negri, muy breve, ¿no? Porque está claro que las dos grandes coaliciones de gobierno se han dado cuenta que electoralmente tienen que ir juntas, si no tienen problema y pierden, ¿no? El problema que estamos viendo con este gobierno es que no tienen en claro que tienen que gobernar juntos, ¿no? Entonces, eventualmente puede ser un problema también y es un desafío para la actual oposición si aspira a suceder al actual gobierno en el 2023, digamos. Llegar parece ser cada vez más fácil, digamos, el tema del recambio, de que la sociedad vote para un lado, para el otro. El tema después cómo gobernar. A este gobierno le quedan 2 años para gobernar, por eso yo digo que es muy importante también, primero, cómo se define políticamente el gobierno y después qué reacción tiene la oposición en estos 2 años. Absolutamente, yo coincido contigo, absolutamente. Es más, la responsabilidad es nuestra mayor si fuera un gobierno que le faltan 6 meses, porque además las ansiedades de la sociedad, la fatiga social, acorta la demanda. Entonces también 2 años, nosotros tenemos que encontrar la manera en un hilo muy delgado de ser opositores, construir una alternativa y pensar a la gente que tiene los problemas reales. Ahora, eso no tiene nada que ver con cogobernar. Ahora, primero se tienen que poner de acuerdo en su casa. Si no se ponen de acuerdo, entonces ahora, lo escuchaba el chino recién, yo le tengo mucha estima y afecto, pero parece ser de que acá está todo bien, el dólar a 200 mangos, ¿no? 14 tipos de dólares distintos. Es cierto que crecieron las exportaciones, Maxi, pero otra vez los gringos, a los que los mataron a impuestos, le metieron 14.000 millones. Si el campo no tenía ese nivel de exportación y además el fondo nos mandaba 4.000 millones más de eso de regalo, estábamos pedaleando en el aire. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra sobre eso, me parece. Negri, gracias, muy amable como siempre. Un gusto, ¿eh? Ahí estaba el diputado Mario Negri. Carlos, ¿qué hay que ver el domingo en términos de esto que estamos diciendo? ¿En términos de resultado electoral puede haber alguna sorpresa? No, yo no lo creo, digamos. Me parece que
Nada de lo que pasó entre el 12 de septiembre y ahora cambió el esquema general de la opinión pública, ¿no? La mayor parte de la gente sigue queriendo que el gobierno pierda la elección, digamos, el gobierno sigue con alta desaprobación, digamos, la perspectiva de futuro es claramente negativa, y en función de eso yo te diría que número más, número menos, no debería haber como demasiada sorpresa. Después, las cosas que pueden pasar en algunos distritos claves para el gobierno, tipo La Pampa, que va a estar bastante en discusión, pero fuera de eso, digamos, creo que en el fondo de la cuestión no va a cambiar nada. Es decir, la fotografía va a ser muy semejante. Y la pregunta esta que le hacía a Negri, ¿la oposición puede tener algún incentivo? Porque el gobierno necesita, claramente necesita, desde el lunes próximo, buscar algún tipo de diálogo político. Primero, quedan 2 años de gobierno. Aparte, puede haber un acuerdo con el fondo, que el fondo le está pidiendo también, mirá, vos te quedan 2 años, después veremos, querés hacer un acuerdo de 10 años, buscá un consenso político detrás. Como buscó el gobierno cuando renegoció la deuda privada y que le firmaron todos, todos los gobernadores radicales, Larreta y demás, y el PRO le firmaron para que pueda negociar la deuda privada. ¿Vos ves que hay un incentivo a partir del lunes, de que la oposición puede tener algún incentivo si se ratifica el resultado de las PASO para tener un diálogo con el gobierno? Yo creo que va a estar muy difícil. Yo creo que la oposición lo va a esperar, ¿viste? Como ese equipo que va ganando 2-0, espera en su propio campo a ver qué hace el otro, ¿no? Porque realmente, digamos, teniendo en cuenta que el gobierno está muy apretado, lo que la oposición va a tratar es que si entra en una negociación, sacarle más cosas en esa negociación, ¿no? Claro, claro. Ahora vamos al móvil, porque está ahí Leo Godoy, hay movimiento en la calle, protesta, tengo entendido, del polo obrero en Constitución. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Esto es en 9 de julio y San Juan. Es el lugar donde se han convocado distintas organizaciones piqueteras desde las 12 del mediodía, que se reunieron en este lugar, pero pronto nos dicen van a marchar hacia la sede del gobierno porteño, que es terminal. Fíjate, aquí está todo lo que es 9 de julio y lo que es Juan. ¿Sí? Vas a ver que el tráfico a la altura de Independencia es desviado y no hay ninguna posibilidad de llegar a esta zona y cruzar hacia lo que es el sur de la ciudad, por lo menos por este lugar. Y como te contaba, aquí son distintas organizaciones piqueteras, el Polo Obrero, Barrios de Pie, ahí vas a ver el Movimiento Territorial de Liberación también. Para marchar ya en este lugar y pronto parten al gobierno porteño. Bien, Leo, gracias. Muy amable. Bueno, la marcha de todos los días. Vamos a ver qué pasa a partir del lunes. Vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué pasa con el precio de las naftas, el precio de combustible. Ha salido a hablar del presidente de YPF de ese tema y cómo siguen los acuerdos de precios. Y una disputa entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires respecto a los índices de inseguridad. En la ciudad, en la provincia, sobre el final de campaña se metió el tema de la inseguridad. Tanda, ya volvemos. A ver, salió el presidente de YPF a negar que ya esté definido un aumento de las naftas de combustibles para después de la elección. Así es, tiene que ver esto con que Feletti había deslizado la posibilidad, ¿no?, de que aumenten las naftas. Sin embargo, en lo que suele leerse, yo por lo menos lo leo como una definición política, ¿no?, más que económica, salió a aclarar que no va a haber aumentos en diciembre. El presidente de YPF, Pablo González. No hay nada definido sobre los aumentos de naftas, no se confirma ningún aumento, dijo taxativamente. Seguimos con la placa. Lo que dijo que no está definido el aumento, que sí, a diferencia del sendero de aumentos que había definido en su momento YPF, que fueron varios aumentos. Recordemos que se congelaban las naftas cuando Macri pierde la elección en agosto del 2019, las PASO, congela, bueno, había congelado antes, digamos, ¿no? Pero desde ese momento no hay más aumentos. Después viene la pandemia y empezó un descongelamiento fuerte en agosto del año pasado. Claro, correcto. Con varios aumentos que siguieron hasta mayo. Ahora lo que estamos contando es que las petroleras están diciendo que hay un desfasaje del 30% por la suba del dólar oficial todos estos meses, más la suba del precio del petróleo. Textualmente, creo que cuando Feletti se expresa en relación a esto, dice Pablo González, está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente
sobre el surtidor, pero descartó de lleno lo que decías vos, Maxi, ¿no? Este cronograma de subas como en algún momento hubo. Y continuó con que la Secretaría de Energía de la Nación está trabajando en prorrogar ese vencimiento. Un diario pone que se termina el congelamiento de las naftas y habrá subas, dice Pablo González, pero ni hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos, lo dice a 4 días de una elección. Sí, pero hay todo un tema con el tema de las naftas. Es uno de los precios que desde que se frenaban los aumentos en mayo, es uno de los precios que empieza a quedar desfasado respecto a la inflación, al tipo de cambio, y obviamente si quieren llevar más rápido el tipo de cambio oficial, es uno de los precios que van a empezar a mover. Lo hará primero YPF, lo harán otras petroleras, pero van a empezar a mover. Tiene que estar la autorización de... Y desfasado del mundo también, ¿no? Porque del gobierno. Contás vos los precios en Paraguay, Brasil, Uruguay. Sí, pero el tema es cómo haces cuando tenés 52% de inflación y también estás moviendo tarifas públicas. Es decir, hay un escenario muy complejo para los próximos meses desde el punto de vista de los precios, ¿no? De los precios de la economía. El presupuesto de la familia es uno, y cada vez que movés alguno de los precios regulados, le quitas parte de ese presupuesto del ingreso disponible para el consumo, y eso tiene un impacto obviamente también sobre el consumo. Ya vamos a volver al tema del el dólar a 207 pesos con un día caliente, en el día de cierre de campaña. Ahora me vas a decir la información que hay adicional. Confirmó el Chino Navarro de que va a estar Cristina en el acto de Merlo, del Frente de Todos. Pero ahora vamos a contar en un ratito, vamos a contar más información de esta cena que hubo entre Alberto Fernández esta semana en Olivos con empresarios de empresas multinacionales junto con Guzmán, tratando de transmitirles tranquilidad y calma para lo que viene después del domingo en términos económicos. Pero vamos a Alemania, porque están ocurriendo nuevamente récord de casos en Alemania, más de 40.000 casos diarios. Luciano, ¿cómo está la situación? Gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo. Y Alemania está pasando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Increíblemente, parece mentira que estemos de vuelta con tantos casos. Hoy batió el récord Alemania con 50.000 casos. Nunca había ocurrido esto. La verdad que el gobierno está debatiendo ahora qué medidas llevar a cabo. Se está excluyendo cada vez más a aquellos que no están vacunados. Por eso el gobierno quiere implementar el 2G, que en alemán quiere decir que infte, aquellos que estén vacunados, geimpft es vacunado en alemán, y aquellos que estén sanados, que hayan tenido el COVID, van a poder ingresar a los restaurantes, a participar de la vida social. El resto no va a poder participar más en la vida social, salvo que se vacunen. Digamos, Alemania está pasando el momento más difícil, el gobierno va a implementar el 2G, geimpfte y un genesen, para aquellos que estén vacunados y testeados para que puedan participar de la vida social, ¿no? Ingresar a restaurantes, ir a un centro comercial, ir a un gimnasio, porque la verdad que los casos están yendo de las manos. Parece mentira que estemos pasando esto después de un año, después de un verano donde aparentaba estar todo tranquilo, la gente había comenzado a vacunarse, pero bueno, llegó el verano, la gente se relajó, especialmente los jóvenes, la franja etaria de 11 a 40 años, y ahora están explotando los casos nuevamente. Luciano, a ver, 50.000 casos diarios, pero hay un alto nivel de vacunación igualmente en Alemania. ¿Cómo está el tema de las internaciones, los fallecimientos? Mermó, el tema de la vacunación mermó en esa franja etaria de 11 a los 40 años. Los jóvenes son el gran problema. Los jóvenes son el gran problema de esta pandemia, que no quieren entender, no se quieren vacunar. Le están haciendo la vida imposible en parte al gobierno, porque el gobierno los está excluyendo. Digamos, aquí en Alemania tampoco hay más testeos gratuitos desde octubre. Es una de las medidas que quiere rever el gobierno alemán por el tema de los testeos, porque bueno, uno si no está vacunado o no tiene un PCR, digamos, un certificado médico que atestúe que uno tuvo el COVID, no puede ingresar a ningún lado. Por eso el gobierno, este nuevo cuasi gobierno, recordemos que Angela Merkel ya en diciembre no va a ser más la canciller alemana, sino Olaf Scholz del Partido Demócrata Socialista va a asumir. Están analizando de implementar de vuelta los testeos gratuitos, cosa que en octubre se acabaron, y todo el mundo tiene que pagar de su bolsillo los testeos, un PCR que cuesta aproximadamente 70 euros. Entonces, la situación aquí en Alemania se está complicando, ya está compleja, las terapias intensivas están prácticamente saturadas, y bueno, se está viendo el tema de los testeos para ver si se puede, digamos, de esa manera tener más controlada la población. Y obviamente la tercera dosis, el booster,
que es lo que se está pidiendo que todo el mundo se dé, aquellos que ya tienen las dosis, que después de 6 meses se apliquen la tercera, el refuerzo, ¿no? El booster. Muy impresionante, la verdad, Luciano, la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Que esto haya, claro, están en el otoño, dentro de poco están ingresando en el invierno, imagino que hay mucha preocupación. ¿Cuál es el nivel de vacunación en Alemania? El nivel de vacunación, hoy en día tenemos, sí, el 67% de la población tiene las 2 dosis. Se repartieron más de 11 millones de vacunas y el 67% de la población está vacunada con 2 dosis, pero es una población, sí, 2 dosis. Es una población mínima, digamos, que el problema está en los más jóvenes, lo vuelvo a repetir, la franja etaria de 11 a 40 años, que propagan el virus, que no quieren entender la importancia de vacunarse. De hecho, atrás mío hay mucha neblina hoy en Alemania, tengo un árbol de Navidad en una de las plazas principales de Stuttgart donde se va. Si todo va bien, el 22 de noviembre van a comenzar los mercados navideños en esta región con el sistema 2G, para aquellos que estén vacunados completamente o hayan tenido el virus y lo puedan mostrar con un test, con un PCR, van a poder ingresar a los mercados navideños. Ahí ve Los Ángeles, que van a estar en la decoración de esta plaza, van a estar todos iluminados con puestos. Hasta ahora se hacen, pero cada vez corren más rumores, están muchos políticos diciendo de cancelar los mercados navideños nuevamente, lo cual es algo que está preocupando mucho a la población alemana, porque los mercados navideños aquí cumplen un rol fundamental para esta época, para la economía y para lo que es el espíritu navideño del alemán. Luciano Pascuale, gracias, muy amable como siempre, desde Alemania contando esto. La verdad que muy llamativo, ¿no? Lo que pasa con el coronavirus, con el COVID, es increíble. 67% de la población vacunada. Argentina ya está prácticamente en el 60% con 2 dosis, pero aún así hay sectores de la población que no se vacunan y hay un rebrote, 50.000 casos diarios. La verdad que es muy impactante. Bueno, obviamente la noticia del día tiene que ver también con este dólar en 207 pesos. En este momento sigue ahí. Los dólares alternativos, contado con liquidación y demás, arriba de 210 pesos. Los dólares que son libres, que no interviene el gobierno, y el gobierno interviniendo en ese dólar contado con liquidación intervenido de 185 pesos. Ratificamos lo que dijimos al comienzo del programa, ¿no? Alberto Fernández, muy preocupado por cómo sigue la situación, se reúne, cena en Olivos, 3-4 horas, de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana antenoche, con empresarios, lo sienta Guzmán y transmite una serie de definiciones. En primer lugar, no va a haber default con el FMI, vamos a arreglar en enero o febrero con el FMI, le dice a los empresarios de empresas multinacionales en Argentina. Todos dicen, bueno, le creemos lo que dice, damos un 80% de probabilidad que Argentina arregle con el FMI y no vaya a default. ¿Por qué no ven eso como una certeza? Porque no saben qué definición política va a haber de Cristina y del propio gobierno después del domingo. No va a haber salto devaluatorio después de la elección y le han planteado a las empresas incluso que por ahí abren algún instrumento en el sistema financiero a través del Banco Central para que puedan hacer depósitos en pesos atados al tipo de cambio oficial, es decir, dólar link, como una manera de mostrar que el gobierno no va a llevar con un salto el tipo de cambio oficial después de la elección. De nuevo, bueno, sí, le creemos, el tema es qué certidumbre van a dar para que puedan ir llevando lentamente el tipo de cambio oficial sin una devaluación brusca, es decir, sin la necesidad que se te abra la brecha cambiaria, que pierdas más reserva y que tengas que terminar una devaluación que obviamente ningún gobierno quiere. Y finalmente, esta definición que en algún momento habían adelantado Massa y el propio Alberto Fernández, después quedó totalmente diluido, pero le ratifican a los empresarios que quieren un acuerdo con el FMI que no implique un ajuste, es decir, que no haya un ajuste drástico. Están discutiendo obviamente el número de déficit fiscal para el año que viene. Si este año es 3,5 el déficit, será un poco menos el año que viene. Buscamos un sendero de convergencia fiscal, les dijo Guzmán y Alberto Fernández a los empresarios, y ratifican que van a eliminar subsidios, sobre todo energéticos, con aumento de tarifas, para recortar el déficit fiscal y el gasto público. Y el tema del acuerdo político, ¿no? Que es el tema que se viene hablando y que ratifican que a partir de la semana que viene van a empezar a discutir con empresarios, con sindicalistas y que quieren enviar al Congreso un acuerdo de 10 puntos entre empresarios y sindicatos y que vaya al Congreso para que lo discuta la política.
Carlos, simplemente para cerrar, ¿qué hay que ver el domingo a la noche, digamos? Un poco de estas señales y si el discurso de Alberto Fernández, que me imagino va a ser el único orador, ¿es un discurso de conciliación o es un discurso de confrontación? Sí, yo creo que, digamos, la foto, así como fue importante aquella foto del 12 de septiembre con Cristina al lado cabizbaja, me parece, digamos, que va a ser como la gran foto para ver, digamos, cuánto, digamos, el cristinismo acompaña en esta foto, digamos, a Alberto, qué es lo que va a decir Alberto ese día, y básicamente yo te diría que empiezan a decir las otras voces dentro del Frente de Todos, a ver si esto hay un punto de quiebre o no. Es decir, si hay algún tipo de rumbo compartido dentro de la coalición de gobierno. Totalmente. Carlos, gracias. Como siempre, placer. Carlos Fara, muy amable. Vamos volando a la tanda.